El Señor les bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana en la cual debemos siempre estar agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad, ¿verdad? Que no tienen muchos, solamente unos cuantos, ¿verdad? De amanecer con la dicha y el gozo de tener a Cristo en nuestros corazones y que Él siempre y a cada instante intercede por nosotros. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Estamos contentos o no? Ha sido una semana pues ardua, difícil. Nos ha caído lluvia también, la cual es buena, ¿verdad? Para la tierra. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. ¿Y qué le parece si después de haberle dado la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, los que estamos aquí, los que están allá en casita también, los que nos miran a través de nuestra página en Facebook o los que nos verán, ¿verdad? También les bendecimos desde aquí de Highland. Y incline su rostro, sin más por el momento, vamos a hacer una oración para que el Espíritu del Señor esté en este lugar y nos guíe a toda verdad. Amado Señor, gracias una vez más por estar aquí, Señor. Consideramos que es un gran privilegio poder exaltarte, Dios. Gracias porque consideramos un honor poder servirte, Señor. Aunque hay veces, Señor, que no nos sentimos preparados, nos sentimos que nos falta, nos sentimos que necesitamos más cada vez ser más fieles y arrepentirnos más de todo lo que hacemos mal, Señor. Pero sabemos que delante de ti, Señor, cada día que caminamos crecemos. Sabemos que delante de ti hay misericordia y hay gracia para los que te buscan. Amado Dios, que en esta mañana sea el sentir de cada uno de nosotros, crecer más, buscarte más, adorarte más, bendecirte más, alabarte más con todo nuestro corazón, que nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra búsqueda, Señor, sea cada vez más grande, que tengamos hambre y necesidad de buscarte más porque los tiempos son malos, que tan grande es nuestra comunión, que tan grande será nuestra fortaleza. Amado Señor, fortalécenos en esta mañana, ayúdanos a buscar tu rostro. Tú prometiste que donde estuviesen dos o más reunidos en tu nombre, tú ahí estarías en medio. Y sabemos que estás en medio nuestro, Señor, recibiendo la alabanza, pero no solamente sentándote en el trono, Señor, para recibirla, sino también dándonos, Padre mío, de tu espíritu a beber. También dándonos, Señor, sabiduría y entendimiento y gracia, sobre todo gracia delante de tu presencia, Señor, para tener el gozo de nuestra salvación. Amado Señor, queremos bendecir y adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Saca tu Biblia, vamos a comenzar un poco diferente el día de hoy. Me da gusto poderles mirar. Y bueno, a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales no los veo, pero por fe yo sé que ahí están y que nos verán también esta transmisión y que nos estarán dando un like y un comentario también ahí de bendiciones. Bendíganos, ¿de dónde nos mira, verdad? Pónganos un comentario por ahí de desde dónde nos ves para que podamos sentir también el gozo de sentirlo cerca. Amén. Vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a irnos al Salmo 108 del 1 al 5. Vamos a darle lectura antes de comenzar adorando, ¿verdad? Con todo el corazón al Señor, de tomarnos un tiempo en adoración y de entrar también a nuestro mensaje del día de hoy. Salmo 108. Salmo 108. Este es un salmo de David y vamos a dar lectura del verso 1 al verso número 5. Amén. 108 del 1 al 5. Vamos a darle lectura entonces. Dice así, Salmo de David, Salmo 108 del verso 1 al verso 5. Dice David, mi corazón está indispuesto. ¿Se dice así? No, ¿verdad? ¿Cómo dice su Biblia? Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y dice David, cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, le dice David, voltea su dedo y habla a sus instrumentos. Instrumento que todo adorador debe de tener, aunque sea un pandero, pero téngalo ahí. Despiértate, le dice David, salterio y arpa. Despertaré, dice David, al alba, o sea, cuando amanezca, ¿verdad? Y te alabaré, oh Jehová, dice David, entre los pueblos.
A ti cantaré salmos en medio de las naciones. Porque grande más grande que los cielos, dice David, es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Levántate, oh Dios, ensálzate, oh Dios, dice mi versión, Reina Valera. Levántate, oh Dios, aún sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea que tu gloria, ¿verdad? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Igual? Bueno, escucha lo que decía David. Yo no sé tú, yo no sé el vecino, yo no sé el de la esquina, pero mi corazón, dice David, se exhortaba a sí mismo, mi corazón está dispuesto. Y vaya que para desarrollar la disposición, a veces hay que trabajar, hermanos, ¿verdad que sí? En desarrollar, estar dispuestos. A veces el cuerpo no quiere disponerse, pero David decía, mi corazón está dispuesto. Y ese debe ser el sentido de todo creyente. David decía, yo cantaré y salmearé todavía en mi gloria, día con día. O sea, todavía estoy de pie, a pesar de todo, todavía exaltaré y salmearé en mi gloria. O sea, me glorío en el Señor, ¿verdad? Y luego voltea y exhorta a dos instrumentos. Les dice, salterio y arpa, despiértense, ¿verdad que sí? Hello, despiértense, ¿verdad? Despiértense y alaben al Señor, porque yo despertaré, dice David, al alba. O sea, cuando de recién que apenas va saliendo los pequeños rayos de sol, despertaré en ese momento para poder alabar al Señor. Y dice, te alabaré, Señor, entre los pueblos, y a ti cantaré salmos aún entre las naciones. ¿Por qué? Pues hay muchos porqués, pero David decía, uno de esos porqués es porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y dio con la palabra perfecta, con la palabra adecuada de David. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros? Levante su mano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. No importa cuán imperfecto seas o te creas que eres tan imperfecto, que te falta mucho todavía, la misericordia de Dios nos cubre. Vamos a alabar, vamos a adorar a Dios. Cierra tus ojos, toma un momento ahí donde estás y vamos a adorar al Señor con plena libertad. Amén. Si tú quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Si tú quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Por los que las cosas más bellas de la vida se disfrutan con los ojos cerrados. Si tú quieres cantar, canta. Si tú quieres levantarte, levántate. Si tú quieres llorar, llora. Pero haz algo para el Señor. Disponte, decía David. Porque más grande que los cielos es su misericordia, su verdad, su justicia. Adoremos al Señor. Sí, mi Dios. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte allí, mi único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único Rey. Te alabamos, Señor, con el corazón.
cantemos al Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte allí, mi único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte allí, mi único Rey. Te alabamos, Señor, con el corazón, y rindo mi ser ante ti, oh gran Señor. Hoy te damos loor, poderoso Señor. Solo a ti, mi único Señor. Solo a ti, mi único Señor. Te adoramos, mi Dios, porque tú eres digno de toda exaltación. Adórale, Él es digno de exaltación. Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. Yo, dilo, quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor.
usar. Yo quiero ser más como tú. Eleva tu voz al Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Dile yo, Señor. Si tú anhelas ser más como Él, dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, yo anhelo, yo quiero cada día ser más y más y más y más y más como tú. Gloria a Dios, pueblo de Dios. Vamos a sacar nuestra Biblia, confiados ya que el Señor está en medio nuestro, en medio de nuestra reunión, en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestros corazones, preparando una palabra para ti. Abra su Biblia ahí donde está. Y vayamos directamente a primer libro, perdón, no es primera, ¿verdad? Es primer libro de Samuel. Hay quienes dicen primera de Samuel, pero no es carta, es libro. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, (17:49). Primera de Samuel 17:49. Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que dice la palabra de Dios que todo lo que hacéis de dicho, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dando gracias a Dios por Él. Vamos a darle lectura entonces. Primera de Samuel, capítulo 17, verso número 49. Dice así: Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra, dice, y tirósela o la tiró con la honda e hirió al filisteo. ¿En dónde? En la frente, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí o no? Volvemos a darle lectura nuevamente. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra, escuche, quedó hincada o quedó clavada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Vamos a comenzar nuestro estudio. Ponga toda la atención, por favor. Repita conmigo ahora estas palabras. La palabra, diga fuerte, la palabra es para mí. ¿Ok? El mensaje, diga, es para mí. Ok. Entonces, no se preocupe de sus amigos, sus enemigos. Cuando la palabra es leída, diga, la palabra es para mí. No es para aquel, ¿verdad? Es para mí. Vamos a continuar, hermanos y amigos,
con la serie que habíamos dejado pendiente por algunas semanas. Es la serie Las piedras clamarán. Recuerde que el primer mensaje fue Cristo, la roca principal. Ese fue el primer mensaje. El número 2 fue 2 rocas en el desierto. El número 3 fue el que predicamos con nuestro pastor y amigo hermano Juan Carlos Rivera en Divino Redentor en la ciudad de Linwood, ¿se acuerdan? Ese fue el tercer mensaje y se llamó Piedras de Juicio. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en el mensaje número 4 y vamos a develar el título de nuestro mensaje del día de hoy. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? Las 5 piedras de David. Ok. Ahora sí, póngame toda su atención, por favor. Explicamos en nuestro primer mensaje que Cristo es el que pronuncia esta frase: las piedras clamarán. Y lo dice porque había personas que querían callar a la multitud. Ubiquémonos cuando Cristo hace la entrada triunfal en las puertas de Jerusalén. Cuando la gente comienza a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Recordémonos que él iba montado en el pollino, ¿verdad? Y luego iban con unas palmas, ¿verdad? Con unas hojas de palma, ¿verdad? En las manos, y las batían y las tiraban en el camino. Decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Pero dice que la escritura, que los fariseos le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, que no digan eso. Jesucristo les dijo: esto es imposible, ¿verdad? No puede entrar el maestro, ¿verdad?, sin reconocimiento. Era necesario el reconocimiento a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores entrando en Jerusalén. Pero él dijo: no puedo hacer esto. De cierto les digo que si estos callan, ¿qué? Las piedras clamarán. Ahí es donde viene la frase célebre, ¿verdad? Y hemos dicho, solamente para que recordemos, ¿verdad?, lo que es esta serie. Hemos dicho que estas palabras no fueron literales, sino una metáfora para darnos un mensaje espiritual que tendría trascendencia eterna. ¿Ok? O sea, esto no era literal. Las piedras van a hablar. Bueno, no literalmente, porque las piedras, dijimos en un principio, no tienen garganta, no tienen lengua como tú y como yo, ¿verdad? Entonces Jesús lo decía en una metáfora, en un sentido espiritual, para traernos un mensaje, ¿verdad? Ahora, lo que le dije en el mensaje pasado en la ciudad de Linwood es que las piedras no tienen garganta, las piedras no tienen una lengua, ¿verdad? Literalmente no pueden hablar, ¿verdad? Esto es obvio. Pero déjeme le digo que lo que trató de decir Jesús es que todo es posible. Todo para Dios es posible y no hay nada imposible para Dios. Aun cuando los hombres se quedan callados, habrá una forma de predicarse la palabra de Dios, siempre. A esto se refería Jesús. Bueno, ¿sabe usted que no solamente nuestras gargantas y nuestras lenguas pueden predicar la palabra y hablar grandes maravillas de Dios, sino que aún la creación misma, dice la Biblia, alaba y glorifica a Dios, ¿verdad? A esto se refería la escritura donde dice que todo fue formado por Él y para Él, ¿verdad? O sea, no solamente Él hizo todo lo que existe, lo que respira y lo que no respira, ¿verdad? Todo lo hizo Él, pero todo, ¿verdad?, fue creado por medio de Él y para Él también, ¿verdad? Para que toda la gloria sea de Él. Entonces, Nehemías, incluso en su tiempo, en su momento de predicación, dijo lo siguiente, solamente apúntelo, Nehemías 9:6. Él dijo: tú, oh Jehová, dijo, tú eres solo, y tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, dice. Y toda su milicia, o sea, todo cuanto existe en los cielos, tú lo hiciste, solamente tú. La tierra y todo lo que está en ella. Hiciste, dice Nehemías, sigue diciendo, los mares y todo lo que está en ellos. Y tú vivificas todas las cosas. Escuche, todas las cosas dependen para vivir de Dios, ¿para que sí? Y los ejércitos de los cielos, decía Nehemías, te adoran. Nehemías 9:6. ¿Se fija? Como si todas las cosas son para gloria del Señor. ¿A cuánto les gustan las historias?
Bueno, pues vamos a entrar después de haber tenido esta explicación. Vamos a Primera de Samuel y téngame paciencia porque vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Entonces, Primera de Samuel, vayamos todos. Primer libro, perdón, se me va. Primer libro de Samuel 17 del 20 al 51. Primer libro de Samuel. Y cuando ya esté ahí, dígame un amén, por favor. Primer libro de Samuel 17. Desde el verso 20, vamos a leer 20 al 51. Vamos poco a poquito. Y levantándose de mañana David dejó las ovejas al cuidado de un guardia o de alguien que las cuidara. Estamos hablando de las ovejas de su padre, ¿verdad? De Isaí. Dejó las ovejas al cuidado de un guarda y fue con su carga. Acuérdense que fue a llevarles alimento a sus hermanos que estaban en la batalla, ¿ok? Estamos pasando todos esos versículos. Y llegó David, pero aquí dice, mire, fue con su carga como Isaí le había mandado, como su papá le había mandado, y llegó al atrincheramiento, ¿ok? David deja las ovejas con un guarda y se va a ver a sus hermanos, a ver si están vivos. Estaban en pelea con los filisteos, ¿verdad? Y fue a llevarles comida de parte de su padre Isaí, ¿verdad? Entonces llega al atrincheramiento del ejército, donde estaban reunidos el ejército de Israel, el cual había salido en ordenanza y tocaba alarma ya para la pelea. Escuche, llega David, ¿verdad? 21. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón con escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en manos del que guardaba el bagaje. O sea, había soldados cuidando la comida y David la llevó directamente y le dijo, toma, aquí hay más comida para mis hermanos y para todos los que alcancen. Y se va David a hablar con soldados, mire. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón. Y llegando, preguntaba por sus hermanos si estaban vivos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, o sea, hablando de Goliat, mira, ese varón tan gigante, tan grande, está saliendo a cada ratito, ¿verdad? A pues ofender los escuadrones de Dios y al mismo Dios. Y al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. O sea, mire lo que se hablaba en el ejército de Israel. Miraban que Goliat salía a ofenderlos antes de empezar la batalla y salía y los ofendía a todos, ¿verdad? Daba voces de, pues, ¿cómo se puede decir? De ofensas graves contra Dios, ¿verdad? Y decían ellos, pero si alguien se atreve a enfrentarlo, ¿verdad? El rey pues le dará su hija y le dará riquezas. 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. O sea, ¿verdad? Le dará riquezas, le dará su hija y pondrá su casa en alto.
de aquel hombre que se atreva a enfrentar a Goliat. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor de David, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira con David y dijo, fíjese, Eliab, un hermano mayor de David, se enciende de ira con David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado las ovejas pocas en el desierto? ¿Con quién has dejado las ovejas de nuestro padre? Y luego viene la ofensa. Yo conozco, le dijo Eliab a David, yo conozco tu soberbia, le dijo, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Dijo David. Porque estas no son palabras, dijo. Estas no son palabras. Y se apartó de él hacia con otros y les dijo lo mismo, ¿verdad? Y respondieronle los del pueblo como los que ya le habían platicado lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. O sea, alguien fue y le dijo a Saúl, ¿sabes que hay un muchachito diciendo, verdad, que cómo es posible que nos ofendan de esa manera, que él lo puede enfrentar? Y dijo David, traen a David al rey Saúl. 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y peleará con este filisteo. O sea, David le dijo al rey, yo voy a ir, ¿verdad? Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres joven, ¿verdad? Porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, mira, rey, tu siervo se dedica al pastoreo, ¿verdad? Era pastor en las ovejas de su padre. Pero venía un león, dice David, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Ya sea fuese león, dice David, ya sea fuera un oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Qué fe la de David, ¿verdad? Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve pues, y que Jehová sea contigo. No tenemos de otra, decía Saúl, ¿verdad? Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero, un casco, y le armó de su coraza o de su armadura. Y vistió a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado David con esto, ¿verdad? Y dijo David a Saúl, yo no puedo ni caminar, decía David. No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado. Mire este versículo 40 porque es clave, ¿ok? Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas que estaban en el arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia con el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y traía su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Le tuvo, ¿cómo dice su Biblia? Le tuvo en poco. ¿Hay otra versión? ¿No? ¿Todos dicen lo mismo? Ok. En otras Biblias dice, lo menospreció, ¿verdad? Porque era joven, rubio y de hermoso parecer. Se burló de él el filisteo. Y dijo el filisteo a David, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? ¿Por qué con palos? Porque traía el cayado de pastor, ¿verdad que sí? O sea, ahora resulta, ¿acaso yo soy perro para que vengas con palos frente a mí?
y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, además de escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Ese es otro versículo clave de hoy, el verso 47. El verso 40 es clave y el verso 47 también, escuchen. Y sabrá toda la congregación, o sea, todos los que estamos aquí reunidos, que Jehová, ¿qué dice? No salva con espada y con lanza. Escuche. Porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí, ¿qué? Una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada, quedó clavada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. 2 versículos más. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Mas corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de su vaina y lo mató, y le cortó la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, ¿qué? Huyeron. Hasta aquí. Muchos versículos. ¿Cuántos han leído la historia de David y Goliat? Desde que estábamos en la escuela dominical, desde que estábamos en la escuelita de niños. Muchas veces, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que podemos leer a prisa y se nos pueden pasar muchos detalles? ¿Verdad que sí? Hoy vamos a sacar algunos, solamente algunos de esos detalles. Póngame atención. Porque muchas predicaciones se centran en David, ¿verdad? En sus limitaciones, en la experiencia que él no tenía en batalla. Algunos otros predicadores se centran en la debilidad de David, pero en la gran fe que él tenía. Otros se centran en la armadura que quiso portar, pero que se la tuvo que quitar, ¿verdad? Otros se centran en la cobardía de los escuadrones de Dios contra Goliat. Si no hubiese llegado David, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, incluso hay pastores que hacen un mensaje y es loable, ¿eh? Es loable. Hay otros que hacen un tema del mismo Goliat, ¿verdad que sí? Y eso también está bien, ¿verdad? Está muy bien. Pero hay mucho en la Escritura para darnos diferentes tipos de enseñanzas acerca de esto que sucedió hace muchos años, ¿verdad? Y les aseguro que hemos escuchado esta historia muchas veces, y muchas veces nos han dado temas distintos. Hoy va a ser un tema también diferente en cuanto a esta historia. Hay cosas grandes de las cuales se predica en esta historia, pero a veces los puntos pequeños no se notan o no se dan a notar. En esta mañana vamos a centrar nuestra atención en las 5 piedras que recogió David, ¿ok? Vamos a usar el microscopio espiritual. Mire, la Biblia no especifica por qué David tomó del río aquellas 5 piedras. Incluso la Biblia dice el número, dice la característica de cada piedra, pero no dice el por qué. Se intuye. Pero dice la Biblia específicamente en el versículo 40 y en el versículo 47, ¿verdad? Que son los 2 textos que vamos a resaltar el día de hoy, que David
Se quita la armadura, va al río y busca 5 piedras. El número lo tenemos especificado, pero también las características de aquellas piedras. Dice la Biblia que eran piedras lisas, redondas, ¿verdad? Pero lisas. Qué curioso. ¿Por qué la Biblia así especifica? Bueno, porque déjenme le digo que David conocía su oficio. De hecho, en el antiguo Israel, ¿sabía usted que había hombres que no portaban las armas típicas de la época, como la lanza, como la jabalina, como el escudo, como la espada, sino portaban hondas, todos ellos? Y dice que las aventaban con la mano izquierda y eran poderosos para acertar en el punto donde ellos la querían colocar. Imagínenlo. Bueno, David era un experimentado pastor, cuidar ovejas, pero también era experimentado en defender las ovejas de su padre. Porque no eran muchas, eran pocas. Dice Eliab, su hermano, decía: ¿con quién has dejado las ovejas? Las pocas ovejas que tiene mi padre. Pero David, hasta en eso se conoce su carácter. No iba a abandonar las ovejas, ¿verdad? Dejó a alguien que cuidara las ovejas. Pero dice la Biblia que fueron 5 piedras y que específicamente eran lisas. ¿Por qué? Porque así pueden cortar fácilmente el aire, el viento, ¿verdad? Agarrar mayor velocidad sin que se detengan, ¿verdad?, en su trayectoria por el viento. Bueno, la Biblia no especifica exactamente por qué David recogió 5 piedras lisas. Pero yo quiero hablarles solamente de una teoría, de una especulación, ¿verdad?, en una conjetura muy acertada y que se repite muchísimo. O sea, porque esta pregunta aparece mucho en las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué 5 piedras? Algunos pastores mencionan que Goliat tenía 4 hijos, no 4 hermanos, 4 hijos. Y que David solo se había prevenido por si se dejaban venir los otros 4. Bueno, esto es correcto, esto es verdad, porque existe el versículo donde nos dice, solamente apúntelo, ya lo lee en su casa, ¿okay? Segunda de Samuel 21-22 nos dice que efectivamente había 4 gigantes más descendientes de Goliat de Gat. O sea, parece ser segunda de Samuel 21-22. ¿Quiere que lo leamos rapidito? O sea, son varios versículos, pero solamente leemos el 22. Segunda de Samuel 21-22. Dice: estos 4 le habían nacido al gigante de Gad, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. ¿Verdad? Entonces, algunos pastores dicen: ¿sabes qué? David se estaba preparando, ¿verdad?, para que esas 4 piedras más fueran para cada uno de los hijos de Goliat. Pero, hermanos míos, puede ser acertada esa teoría, pero no deja de ser una teoría. ¿Por qué? Porque hay algo que tumba un poco esa teoría. Y no estoy en contra, no quiero bajarle la moral de que yo siempre tuve la idea de que esa era la respuesta. Bueno, ¿sabe por qué no pudiera ser? Bueno, no tengo ningún problema con esa teoría. Porque David no sabía que tenía más hermanos. David, él mismo dijo: ¿quién es este incircunciso, ¿verdad?, que se atreve a maldecir a Dios, a los escuadrones del Dios vivo? O sea, ¿quién es este? No, pues es el gigante que tiene autoridad, que tiene renombre, que puede hacer lo que quiera porque tiene gran poder. Dicen en mi pueblo: más grandotes los he visto caer. ¿Verdad que sí? Pero David dice: ¿quién es este? Pero no lo dice a manera de metáfora, o sea, también en metáfora, pero también no lo conocía. No había crecido en batalla David para poder conocer quién era el famoso peleador, gladiador llamado Goliat. Hasta después, que pasa el tiempo e inclusive los siervos de David vencen a los demás hijos
Ya usted puede leer 2 Samuel, todo el capítulo 21, para que sepa de lo que estamos hablando. Pero aún así, David los recoge y le dice, ¿sabe qué, mi rey? Pues ya estaba a punto de morir con este otro gigante. Entonces ya no queremos que venga con nosotros, dijeron sus siervos. Porque si no, pues nos lo van a matar. Y usted es el símbolo del rey o del reinado en Israel. No, no podemos. Ya pasaron sus tiempos. Quédese en el reinado, nosotros acabamos a estos gigantes. Y los siervos de David siguieron matando gigantes. Entonces esas 4 piedras no fueron para los otros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no se usaron. Dice la Biblia que estos otros 4 gigantes también fueron muertos, hijos de Goliat, pero no fueron, si no David hubiera dicho, ¿saben qué? Yo en un tiempo Dios me habló y me dijo que estas otras 4 piedras son para los 4 hijos y pues tengan, llévese cada uno su piedra para que la usen. No. Eso fue específicamente para David, ¿verdad? Y las otras 4 piedras ya no se volvió a saber de ellas. Porque aquellos gigantes que perecieron y que fueron muertos, ¿verdad?, por manos de los siervos de David, fueron muertos a espada, especifica la Biblia, a espada. Entonces, no quiero tumbarle sus ideas, ¿verdad? Pero quiero hacer todo lo contrario, fortalecer su fe a través de esta predicación. No quiero matar las ilusiones, ¿verdad?, o conjeturas. Al contrario, quiero que notemos una cosa después de haber escuchado esto: que Dios, hermanos míos, es tan grande y tan vasto en su sabiduría, que Dios, así como se encuentra en las grandes galaxias, en los grandes montes, ¿verdad?, en los grandes planetas, en el ancho mar, Dios, ¿sabe usted que también se encuentra en los pequeños detalles? Eso quiero predicarle hoy. Aún Dios se encuentra en los más pequeños detalles de la Escritura. Así es que no dejemos pasar absolutamente nada. Todo es alimento. En la Biblia, en la Escritura, todo es alimento. Okay. Vayamos al verso 47. Ahora sí. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, ¿con qué? Con espada y con lanza, porque de Jehová es la guerra y Él los entregará en nuestras manos. O sea, lo que David trató de decirle al gigante es, mira, Dios puede utilizar cualquier cosa, ¿verdad que sí? Esa es la grandeza y la majestad y la gloria de Dios, que Dios puede utilizar las cosas más pequeñas e insignificantes como una pequeña piedra para deshacer el problema que existe. ¿Sí o no? ¿Verdad? Los filisteos eran poderosos y hemos escuchado muchas predicaciones de eso. Eran los acérrimos enemigos a muerte de Israel por muchos años. Hemos escuchado predicaciones donde dice que Goliat era un gigante entrenado para la guerra desde su juventud y era difícil, sino más bien imposible de poder enfrentar, ¿verdad? También hemos escuchado predicaciones que David era un simple pastor de ovejas. Y todos estos son grandes mensajes espirituales, ¿verdad? Pero hay un mensaje que pasamos por alto: las piedras que David recogió y la que utilizó. El misterio, le digo yo, de las piedras lisas del arroyo que recogió el joven David. Para esto tenemos que volver a los cimientos del simbolismo. Recuerde que en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos para poder entender lo espiritual, ¿verdad que sí? Muchas veces lo hemos repetido. Y Dios no tiene nada que lo detenga. Hebreos mismo habla que de muchas formas, en otros tiempos, de muchas formas, de muchas maneras, de muchos métodos, Dios habla a los hombres. Mas ahora en nuestro tiempo
nos ha hablado a través de Jesucristo, ¿verdad que sí? Bueno, si es cierto que Dios nos habla de muchas formas, también de estas piedras nos va a hablar. De estas pequeñas piedras que muchas veces se pasan por alto, aquí hay un mensaje también. Las piedras son símbolo, le dije en el mensaje pasado, de construcción o de derribamiento. Las piedras nos sirven para construir, pero también para derribar. Nos sirven para edificar, como por ejemplo un altar, ¿verdad que sí? Del que se usaba en la antigüedad. Pero también pueden ser un proyectil, como lo que se utilizó aquí. El mensaje pasado yo le hablé que los fariseos quisieron utilizarlas como proyectil para matar a la mujer adúltera, ¿recuerda? Bueno, esos eran proyectiles mal habidos, mal direccionados por alguien que no debería cargarlos porque estaban en pecado, hablando de los maestros de la ley. Pero ¿qué? Cuando está siendo cargada por alguien que confía en Dios. Ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Los fariseos querían arrojar piedras contra la mujer para matarla por adulterio, ¿cierto? Entonces esas piedras no las usaron para construir, sino para llevar un juicio a la mujer adúltera. Pero ¿qué pasa cuando la misma piedra o una piedra semejante es usada por un hombre de Dios? Aquí viene el mensaje. Aquí la cosa cambia totalmente, ¿verdad? Porque aquí en esta ocasión se usó no 5 piedras, aunque se recogieron las 5, solamente se usó ¿cuántas? Una. Pero se usó como un proyectil, como una arma. Pero no en contra de no en contra de una mujer o de alguien que fuera, que no tuviera nada malo, ¿verdad? O contra un inocente, sino que se utilizó con alguien que estaba ofendiendo al mismo Dios, ¿verdad que sí? Entonces se utilizó como un proyectil para dar muerte a Goliat, lo que hoy simboliza la piedra. Escuche esto, porque ese es el centro de nuestro mensaje. Hoy en día, esta piedra que David utilizó, por muy pequeña que haya sido, y digo es muy pequeña porque para cargarla en la honda, usted debe de saber lo que mide, ¿verdad? La honda. Y no era una piedra muy grande, porque la efectividad de esta piedra no era qué tan grande sería, sino qué tan efectiva sería. ¿Lo había pensado? Ahí las balas, mire, están así de pequeñitas, pero son letales. Esa piedra no creo que haya sido más grande que esto, unos 3, 4 dedos cuando mucho de largo, pero le quitó la vida a lo que era un gran problema para los hijos de Dios, para los hijos de Israel. ¿Lo había pensado? Hoy esa piedra, escuche, porque ahora vamos a ver lo espiritual, simboliza la oposición y los desafíos más grandes que tú y yo enfrentamos. Hoy Goliat simboliza esa oposición, ¿verdad? Y los desafíos más grandes. David confiaba en eso, que no importa si no fuese una jabalina, un escudo o una espada. Dijo, Dios nos salva con eso, ¿verdad que no? Inclusive Dios pudiera no haber salvado o hubiera podido haber salvado al pueblo aún sin la honda ni la piedra, ¿verdad que sí? Porque Dios puede utilizar cualquier cosa, solo que en esta ocasión utilizó la honda de un pastor, así de sencillo. Bueno, hoy en día, le repito, Goliat simboliza la oposición y los desafíos más grandes como el miedo que nos da a veces. Goliat representa la arrogancia y la fuerza humana frente a los cuales la fe y la confianza en Dios siempre pueden vencer, ¿verdad que sí? Hoy Goliat representa el enemigo que parece invencible, pero que puede ser derrotado cuando una persona actúa con fe, con valor, con astucia, confiando no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios, en el poder divino.
Y la pequeña piedra lanzada nos enseña que David era todo lo que tenía para combatir. Pero aunque era pequeña, así de dura, era su confianza. Seguía siendo una piedra, ¿verdad que sí? Aunque esa piedra fuera pequeña, aún sigue siendo un arma muy dura, y esta representa la confianza y la firmeza que David tenía en el Señor. Es como cuando nosotros decimos, tengo poco, ¿podrá Dios salvarme con esto? Y en la Escritura hemos visto mucho esto. Hemos visto ejemplos donde con poca harina salieron panes y panes y panes y panes y panes. ¿Verdad que sí? Con poco Dios hace mucho. Esa piedra nos enseña que David era todo lo que tenía. ¿Verdad? ¿Qué tan grande sería la fe de David para pensar que con ese simple objeto Dios podía darle la victoria? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero además, eran 5, ¿verdad que sí? Dijimos. Solo que 4 no se usaron como proyectiles. Se guardaron en la bolsa pastoril que utilizaban de cuero, y ahí la metían, la cerraban y se la colgaban ahí para que estuvieran siempre a la mano, porque eran proyectiles, ¿verdad? Bueno, eran 5, no era una, eran 5. Solo que 4 no se usaron, solamente se usó una, y con esa fue más que suficiente para dar la victoria, ¿verdad? Pero ¿para qué existen las otras 4? Porque eran 5, una se usó, ya nomás nos quedan 4. ¿Qué pasó con las 4? ¿Por qué la Biblia especifica que fueron 5? Pues nomás hubiera dicho el redactor, el inspirado, el que estaba escribiendo, pues David agarró una piedra y se la tiró y se acabó. Pero especifica 5 piedras, porque Dios está en los detalles, hermanos. ¿Ok? Bueno, David recogió 5 piedras específicas del río, ¿verdad? Usó una y le quedaron ¿cuántas? 4. Bueno, ¿cuál es la enseñanza acerca de esto? Bueno, que nos quede la enseñanza y el entendimiento que en Dios siempre hay una razón de ser. Y el número tiene mucho que ver acá. El número 5 tiene simbolismo en la Biblia. Recuerde que el 7 significa perfección. El número 3 significa totalidad. Escuche, pero no es que diga, es que el hermano cree en la numerología. No, déjame le digo una cosa, creo en los ejemplos que dan los números en la Biblia. Eso es muy diferente. Para aquellos que critiquen, ¿no? Es que el hermano, la numerología, no. ¿Que acaso Cristo no dijo, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es? Ándele, ahí utilizó un número para dar a conocer la singularidad de Dios como único Dios. Y utilizó un número, Él es 1. Bueno, para nosotros no solamente es singular, sino también es un número que utilizamos para contar. Y Dios está en el número 1, ¿verdad que sí? Bueno, el 7 es perfección. Por eso usted va a encontrar en la Biblia siempre ejemplos con el número 7. Bueno, con el número 5 también vamos a encontrar. Y ahí está la clave de los detalles de la Biblia. Wow. Déjenme le digo, ya voy a terminar, ¿ok? Deme unos minutos. El número 5 aparece muchas veces en la Biblia. Y tal vez no lo habíamos pensado. Yo nomás había visto el 12, ¿verdad? El 40, el 4, el 3, el 7, pero no el 5. Bueno, no vamos a hacer un estudio acerca de esto. Simplemente quiero decirle que ¿dónde encontramos, verdad? Bueno, en los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Pentas es 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5. O, por ejemplo, en los 5 panes que Jesús multiplicó. Claro, 2 peces, pero
Había 5 panes. ¿Por qué 5 panes? También las 5 ofrendas que Dios instituyó a los levitas, que encontramos en el Antiguo Testamento. 5 ofrendas específicas de Dios en el Antiguo Testamento. No vamos a meternos en esto. Pero también incluso en el tabernáculo encontramos muchos 5 también ahí, ¿verdad? Y mucho más, ¿verdad? Pero el 5 espiritualmente, hermanos, así como el 7 está asociado con la perfección de Dios, ¿verdad? Cuando usted vea 7, 7, 7 en la Biblia, eso significa que está hablando de una perfección. Bueno, cuando usted vea el 5, según los eruditos bíblicos, dicen, hermanos míos, de acuerdo a la Escritura, en todos los ejemplos, el 5 espiritualmente siempre estará asociado, escuche porque esto está poderoso, con la gracia y la misericordia de Dios, el número 5. Y lo vimos en los panes. Y Jesús tuvo misericordia de la gente que no tenía que comer. Señor, despachamos a la multitud. No, díganle que se junten. ¿Qué tienen por ahí? Solamente 5 panes y 2 peces. Ahí vemos la misericordia del Señor para darles de comer a una multitud. Y todavía sobraron, dice la Biblia, no una canasta, Aquí nuevamente vienen los números. 12 cestas. ¿Se fija? Que Dios no solamente está en las grandes cosas, sino Dios también nos da mensajes a través de las cosas más pequeñitas, como los números en la Biblia. Este número espiritualmente está asociado con la gracia y con la misericordia de Dios. ¿Cómo lo entendemos ahora con David? Que Dios halló gracia con David. Dijo, mira, este chiquillo. O sea, David no tenía oportunidad contra un gigante experimentado. Pero la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegó a darle la victoria y levantar la mano de David. No importa, ¿qué tienes, David? ¿Qué tienes? No, pues mi disposición, mi fidelidad y una piedra. Con eso es suficiente. Bueno, termino diciendo esto. La piedra en la frente del gigante nos recuerda que cuando somos íntegros, cuando somos fieles a la palabra y a lo que hemos creído de Él, su gracia no nos dejará jamás. Acuérdense siempre de eso. Y repítanselo a sus hijos. Hijo, si tú eres fiel, si tú eres íntegro, si tú eres obediente a Dios, la gracia de Dios no nos abandonará jamás. Que aún con lo poco que digamos tener, Dios puede hacer por nosotros lo inimaginable. No solo en milagros, no solo en maravillas, sino aún en la transformación misma de las circunstancias en las que estamos metidos. O sea, cambiar una situación que hubiera sido de muerte a vida. De una situación que seguramente hubiera sido derrota y la convierte en victoria. Ahora quiero terminar diciendo que Jesús no solo es la roca firme en la cual se erige o se funda nuestra fe, sino es nuestra más grande arma en contra de nuestras adversidades. ¿Lo ha pensado? Jesús no es solo la roca firme en la cual nosotros debemos poner nuestros cimientos. También Jesús para nosotros debe de ser la mejor arma para defensa, para nuestras adversidades. ¿En qué me baso? Solamente apunte Mateo 21:44, donde nos dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y aquel sobre quien esta piedra cayere quedará desmenuzado. ¿Se fija? Y David conocía bien al Salvador, aunque no eran contemporáneos, pero sabe, David fue una de las personas que tuvo no solo inspiración, ya con esto estoy cerrando, sino que tuvo revelación.
¿Sabe qué significa eso? Que David sabía que vendría un Salvador y escribió acerca del Salvador también en los Salmos. David escribió salmos, lo que hoy se le conoce como mesiánicos, diciendo lo que el Mesías iba a sufrir. Entonces, quiere decir que David conocía a la roca en la cual él estaba cimentado, pero también la piedra con la cual podía defenderse, la cual es Cristo. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Mi Dios poderoso, gracias, mi Dios, por esta confianza. Gracias por hacernos saber que tú estás no solo en las cosas grandes, sino en los pequeños detalles de la vida. Somos ovejas, Señor, que debemos ser obedientes al buen pastor. Tú eres el buen pastor. Tú das tu vida por las ovejas. Mi Dios, que en esta mañana, tarde, hayamos entendido el mensaje. Que eso nos baste para entender que somos suficientes con Cristo. Que no importa que estemos en lo poco, tú te glorificas ahí en lo poco, mi Dios. Tú haces grandes cosas con lo poco. Enséñanos cada día. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya es la alabanza en mi corazón. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya, toda tuya es mi canción. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan con tremendas cosas. Tú no responderás. Tu trono de justicia, oh Dios, nuestra salvación, de nuestra salvación. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya es la alabanza en mi corazón. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tuya, toda tuya es mi canción. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan con tremenda
cosas tú no responderás. Tú eres justicia, oh Dios, de nuestra salvación. De nuestra salvación. De nuestra salvación, tú eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor.